¿Qué tal, colegas? Buenos días, Buenas tardes. noches o madrugadas. No sé en qué momento gusten de sintonizar su podcast jurídico favorito. Ay, y vamos a sacar un poquito de bilis Sí. porque Aberraciones Jurisprudenciales presenta. Ay, sí necesitas implante, pero justifícalo. Justifícalo. A ver, en una anomalía, enorme anomalía del Sí. Semanario Judicial de la Federación, solo hay una jurisprudencia esta Única. semana, única. Y es la aberración jurisprudencial de la semana. Vaya coincidencia. Lo lograron por fin, Sí. al fin pasó. Al Vaya fin pasó. coincidencia. Porque, a ver. Los magistrados de este pleno, porque Sí, es pleno pleno regional, Pleno regional. ¿son médicos? Ay, podrían serlo, Pero está pero prohibido usar justo, su conocimiento. Justo, digo, aun y cuando lo fueran, no pueden usar su conocimiento particular para resolver un asunto. Sí. Y a ver, ¿de dónde partimos? Vamos a darles contexto. La tesis nos dice, y desde el puro rubro podemos hacer el coraje, ¿no? Porque dice que aun y cuando ya tengan reconocida alguna enfermedad auditiva, no se De les trabajo. puede... Sí, de trabajo, sí, profesional. No se les puede conceder el uso que se les entregue implantes, porque pues, ok, sí estás enfermo, pero de todas maneras justifícame que lo necesitas. Sí. Es decir, para empezar, no creo yo que la persona que pide el implante esté buscando mejorarse la estética o esto sea. No. Porque además no es como que lo va a tomar para revenderlo. No. No es el caso. Realmente la persona que lo está pidiendo lo está pidiendo por algo. Ahora, yo entiendo el sentido de decir, bueno, sí, pero ¿hasta qué punto realmente la persona lo necesita? Bueno, para eso hay un dictamen, ¿no?, que dice cuál es el grado de afectación y qué tipo de afectación tiene. Eso tendría que haber venido desde el principio. Sí. Ahora sí que la pregunta es ¿por qué fue necesario un litigio y no uno sino varios? Porque para que llegue a pleno es que hubo varios litigios. Y por contradicción de criterios además. Exacto, en donde pues empleados de esta empresa, y ahí viene el hilo negro, Pemex, piden esto y pues los colegiados no se ponen de acuerdo y el Sí. Poder Judicial Federal dice pues principio pro administración pública. Ajá. Proerario. Sí. Sí, híjole, aquí está complicado porque justamente, a ver, ya tienes un dictamen de que tienes una afectación, tienes un problema auditivo derivado de tu actividad profesional. Sí. Volvemos al tema. Si lo estás pidiendo, porque además no es de estos aparatos, es un implante. Sí. O sea, no es algo que se lo puedan llevar y revender. O sea, no funciona así. Porque es más, incluso para generar el tema de la operación que se requiera para hacer el implante, pues el médico va a saber decirle si realmente lo necesita o no. Sí, pero es el médico. Justamente. El problema y lo aberrante de esta tesis es de que en la justificación que nos da, dice que pues no necesariamente en todas las afectaciones auditivas se requiere del implante. Pero ¿quién carambas eres tú para determinarlo? Eso lo tiene que hacer el médico. Sí. Y tu tesis debería de reflejarlo. Sí. O sea, vamos, que acá los magistrados se sacaron de la manga la potestad de sacar verdades médicas como Ajá. verdades jurídicas. Y la realidad es que no. O sea, cómo nos encanta a los abogados y a los miembros del Poder Judicial, con mayor razón, sentirse que lo saben todo. Sí. No. O sea, puede ser que tal vez sea lo que dice el colegiado, pero ¿por qué tendría que ser yo, tribunal, el que lo determine así? Sí. ¿Por qué tendría que ser yo el que tome una verdad médica o una cuestión médica como verdad legal? Sí. Es que justamente
Por eso el tema con las aberraciones jurisprudenciales, cuando se emiten en un sentido o muy restringido o demasiado amplio o demasiado absurdo, como en este caso, ¿no? O sea, aquí en vez de que el criterio de las bases, porque, ojo, o sea, se supone que la jurisprudencia lo que tiene que hacer es una interpretación que defina un camino. Sí. En este caso, pues el camino que debieron de haber definido es, a ver, en todo caso, el dictamen de afectación, ¿no? Auditiva, pues que te indique si requiere el implante o no. Sí. Y ya. ¿Para qué se ponen a establecer dentro de la justificación de su tesis que no todas las afectaciones auditivas requieren implante? Eso es algo que solamente el médico lo va a poder determinar, y su trabajo como órgano jurisdiccional, y peor aún, uno que va a resolver una contradicción de criterios, es establecer cuál es el camino a seguir en el criterio para establecer en un momento dado si se concede o no se concede. En este caso bien pudieron haber dicho, se va a conceder siempre y cuando el dictamen lo refleje. Si el dictamen no lo refleja, requiéranle al médico que lo emitió. Y se acabó. Es decir, a ver. Yo me pregunto, ¿qué norma están interpretando ahí? No hay una interpretación jurídica. No. Es una especie de... Este criterio va como la reforma, porque va. Por mis blanquillos. Justamente pareciera que se emitió por ahí una línea de cuidar los pesos. Sí. Porque, y fíjate, se me hace absurdo porque lo pudieron haber emitido, o sea, pudieron haber hecho exactamente el mismo sentido de criterio, pero redactado de una forma un poquito más inteligente. Sí. No, justo en el sentido de que, pues, que lo determine el médico. Entonces, aquí el problema es que la forma en la que está redactada da a entender de que si no lo presentas tu solicitud con todo lo que conlleva, con todo lo que necesita, pues te van a decir que no. Y después, ¿cómo lo peleas? Sí. Te van a decir cosa juzgada. Sí. Entonces, en vez de velar realmente por la protección del operario, no, híjole, o sea, ahí le das el portazo en la cara en el sentido de, pues si no lo hiciste bien desde el principio, pues ya valió. Adiós. Sí. Cuando estamos hablando, de hecho, de una persona con una discapacidad. Además. O sea... sí. O sea, que y jubilados, no está porque además habla de jubilados. Exacto, que no está en el mismo plano de igualdad. Sí. Dios. Pero les estás pidiendo demasiado. Es que justamente el tema de las cargas de la prueba, ¿no? O sea, finalmente, yo entiendo que la carga de la prueba sí puede recaer en este caso en el operario. No le veo problema. Pero insisto, o sea, el camino de interpretación de cómo cumplir con tu requisito debería de ser lo que estás determinando en la jurisprudencia. Sí. ¿No? O sea, ¿sabes qué? Simple y sencillamente que el dictamen lo refleje. No lo refleja, requiérelo. Claro. Y ya con eso, si se requiere, el propio médico lo va a establecer. Sí. Y digo, en un momento dado, no dejas en estado de indefensión al operario, y si realmente no lo requiere, pues el médico no lo va a recomendar. Sí. Sobre todo, si tomamos en cuenta que Petróleos Mexicanos tiene su propio sistema de salud. Sí. O sea, que no es el mismo sistema de salud del mortales. resto de los mortales. Tiene su propio sistema de salud, en el cual, pues, estaría yo pensando que no es el único caso. Sí. Y que entonces, pues, requiérele propiamente al sistema de salud de Petróleos Mexicanos. Infórmame si lo requiere o no lo requiere. Así es. Pero Así es. ¿por qué demonios tengo que establecer yo ahí la verdad legal de que no en todos los casos se requiere? Ujú. Como si yo me montara en la batita de médico, me Sí. quito la toga de juez Sí. y me pongo la batita de médico. Digo, híjole, qué ganas de sentirse que lo saben todo. Así es. Sí, básicamente eso es lo aberrante, ¿no? Se están poniendo en una justificación que no les corresponde como juristas. O sea, la justificación puede ir en el sentido, ¿sabes qué? Pues el material probatorio es insuficiente para establecer si se requiere o no. Y esa es una interpretación jurídica. Sí. El material probatorio es insuficiente y por consiguiente hay dos caminos. Si es insuficiente o lo rechazas por insuficiente, que no sería lo ideal, ¿no? Porque justamente estás afectando a una persona en estado vulnerable. Y el de otro camino, que sería el Requiere ideal. pruebas para mayor proveer. Así es.
Entonces, eso es una interpretación jurídica Sí, y no una verdad a medias, no relacionada a una materia fuera de lo jurídico, en este Sí. caso médico. sí. Y que además puede tener implicaciones que a la hora de que esto lo que querramos aplicar Sí, a sí. otras áreas, Sí. a otras cosas, pues van a empezar a negar amparos al por mayor. Sí, sí, porque van a decir, hey, ¿qué crees? Tu dictamen venía mal. Sí, Y pues como no se justificó la necesidad, pues no, así se es. niega. Así es. Ay, ¿hay alguna forma de concluir con este nefasto tema? Híjole. De verdad, no nos montemos en togas que no son nuestras. Es que sí, digo, finalmente la forma en la que se debe de emitir una tesis, y ya lo habíamos dicho varias veces en otras aberraciones jurisprudenciales, tiene que haber una interpretación de la norma, tiene que haber una definición sobre algún tipo de camino a seguir en un determinado criterio. Sí, Y lamentablemente con las aberraciones jurisprudenciales, pues hacen todo menos eso. menos eso. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Igual y digo, pudiera ser que le den la razón. A lo mejor el trasfondo real es que pues un jubilado de Pemex puede pagarse su propio implante. Sí. Que yo creo que el trasfondo real de todo esto es por ahí. Pero si es una cuestión de trabajo, ¿Para ¿a quién le toca? qué fregados firman tremendos contratos colectivos de trabajo? Que eso puede ser materia para otro De café, otro pero, café, claro. pero pues ya lo firmaron, ahora pues a cumplir. A cumplirlo y perdón, pero un accidente de trabajo, una enfermedad de trabajo sigue siendo enfermedad de trabajo, seas empleado de Pemex o seas un simple mortal. Así es. Pues colegas, esperamos ver sus comentarios, que se suscriban al canal y que compartan el contenido. Muchas gracias Gracias. colegas.